aquí en nuestra iglesia a las 6 de la tarde. Así que están cordialmente invitados para que vengan a esta apertura. Va a predicar el presidente de la Convención Bautista de México, Constantino, nombre Constantino. Entonces, quiero invitarlos para que el próximo domingo también regresen en la tarde. Tenía otra cosa que decirle, pero se me fue. Pero vamos a abrir nuestras Biblias allí en Juan, otra vez, donde se hizo la lectura. Y vamos a ver el versículo 1. Una de las palabras que estoy tomando para estudiar esta mañana es precisamente esa parte donde dice turbarse. Hay muchas cosas por las que los cristianos nos turbamos. Hay muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención y causa cierto desasosiego dentro de nosotros, que a veces se manifiesta hasta como desánimo. Eso es turbarse. Pero uno no se turba nada más porque tiene un sentimiento raro o tiene una enfermedad que puede coagular, pero se turba por informaciones que va recibiendo con anterioridad y entonces empieza a tener esa cara como de duda, de turbación, es como solemos decir usualmente. Eso es lo que está pasando en este momento con los discípulos. Pero yo voy a compartir con ustedes cuáles son las situaciones que se están dando allá y cuál es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ante situaciones en las que nosotros nos encontremos por causa de la turbación. El Juan 14:1, como dice, como ustedes ya lo leyeron, por favor tengan allá sus Biblias. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Señor, gracias por esta tu palabra que va a ser expuesta, pero es tu palabra, Señor, por lo tanto, dándonos a conocer y revela tu voluntad en medio de ella a cada uno de nosotros, según nuestra propia necesidad, Señor. Manifiéstate y que esta palabra llegue profundamente al corazón de cada uno de nosotros y siempre ante la turbación podamos salir adelante. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este primer versículo también tiene un punto doctrinal muy fuerte que también voy a mencionar. Pero, ¿en dónde están los discípulos? Yo he oído a muchas personas cuando empiezan a hablar sobre Juan capítulo 14, versículo 1, dicen que estaban en el campo, estaban todos rodeados alrededor de una fogata y como que estaban preguntándose, ¿será este Mesías? ¿Será esta la persona que nosotros esperábamos? Como que están planteando dudas. Sin embargo, el contexto de este texto no es como un retiro que tenían los apóstoles junto con Jesús, no, sino estaban en el aposento alto. Acuérdense que Jesús había dicho a sus discípulos que buscaran un lugar, que fueran a un lugar y que allí le iban a decir al dueño que el maestro va a cenar aquí, va a celebrar la Pascua aquí, y era lo que se llama el aposento alto, lugar donde aparentemente siguieron reuniéndose después hasta su ascensión, y después de que ascendió el Señor Jesucristo, también siguieron reuniéndose en ese lugar. Parece que era un lugar lo suficientemente amplio también. Estaban allí y lo otro que acababa de suceder era que acababan de cenar, acababan de celebrar la Pascua. Y lo otro es que esto es antes de que Jesús se retirara de Getsemaní, de que Jesús fuera a hacer la oración donde se entrega al Padre y le dice: Padre, quítame de esta copa, o que no pase esta copa por mí, no quiero beber esta copa. Pero el Padre no le responde. Antes de eso, ese es el periodo intermedio
los perturbó. ¿Qué era lo que les perturbó? Cuando leemos el capítulo 13, nosotros vemos a un Jesús que está entrando a un lugar donde los apóstoles aparentemente iban a comer. Y otra vez, desde el versículo 13, del capítulo 13, estaban en el aposento alto. Es decir, se estaban preparando para celebrar la Pascua. Allí estaban todos los apóstoles. Allí estaban los discípulos que lo seguían en ese momento y muy cercanos a él. Allí fue donde le lavó los pies a los discípulos. Después de eso se fueron a cenar. ¿Y qué pasó en la cena? Entonces Jesús habla de la traición de Judas. Y eso sorprende a todos los demás. Señor, ¿quién te va a traicionar? ¿Seré yo? Y Pedro le dice al discípulo amado que estaba junto a Jesús, pregúntale tú quién es. Y entonces cuando dice que come conmigo remoja su pan conmigo en la sopa, ese es. Entonces todos entienden que es Judas, y es allí cuando ellos escuchan a Jesús decir lo que vas a hacer de ellas pronto. Y Judas sale. Allí celebran la cena del Señor como nosotros la conocemos el día de hoy. E inmediatamente Pedro empieza a decirle que cómo es que va a pasar eso, que estaba dispuesto a morir con él, no iba a permitir que estas cosas ocurrieran. Sin embargo, termina Jesús el capítulo 13, como nos lo narra Juan, diciendo, antes que el gallo cante una vez, tú habrás negado 3 veces. La persona que prácticamente era el vocero del grupo, que prácticamente era lo que nosotros diríamos el presidente del ministerio apostolar, era el que hablaba, era el que se aventaba, era el que se atrevía a hacer preguntas. Los demás también hablaban, como podemos ver más adelante en el capítulo 14, ustedes lo acaban de leer. Pero Pedro era el que cuestionaba a Jesús. No, Señor, que no te ocurra eso. Señor, pero ¿cómo vas a permitir eso si tú eres el Señor? Señor, tú tienes el poder, tú puedes levantar todas estas cosas y acabar con todo de una vez y dejarnos a nosotros reinando como es tu promesa. Pedro era la persona que iba a negar, quién fue el acabose. Entonces seguían allí en el aposento alto. Judas ya se había ido. Pedro estaba, no pueden imaginar el todo cómo estaba Pedro, que acababan de decir, antes de que el gallo cante, una vez tú me habrás negado 3 veces. Los demás que lo escucharon estaban todos sorprendidos. Entonces viene la turbación. Y Jesús también había hablado de que era necesario que él se fuera. Entonces dice, además de que Judas lo traiciona, Pedro lo niega, él se va. Entonces viene esa turbación en el corazón de los apóstoles. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Ellos estaban totalmente confundidos, estaban totalmente turbados, no sabían qué era lo que tenían que hacer o cómo debían de reaccionar ante ese tipo de circunstancias. Esto es lo que nosotros podemos ver allí. Entonces, de repente, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. En la antropología bíblica, la antropología es el estudio del ser humano en la antigüedad y todo. Aún en lo moderno de la antropología, antropos es hombre y logos es tratado o estudio del ser humano en general. En la antropología bíblica, el corazón no se limitaba en ese entonces a lo que eran las emociones, sino que era el centro de la vida del ser humano. El corazón incluye la mente, la voluntad y la conciencia moral. Todo esto lo vemos en Proverbios cuando oímos al proverbista decir, y luego Jesús lo repite en nuestro
a pesar de todo lo que va a ocurrir, hay algo que permanece en ellos, que es lo que va a hacer que sigan adelante. ¿Cómo podemos ver esto en nuestros días? Puede ser que el ser humano se turbe, sí, se turba. Tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. De repente, como que somos perseguidos, ofendidos, maltratados. Y a veces no sabemos cómo contestar a eso. Está uno turbado. Si contesto, puedo ser demasiado grosero o demasiado, etcétera, que puede lastimar a las personas. Me voy a arrepentir después. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que contestan a un insulto y cuando contestan agreden de tal manera a la persona que la persona no paga cardíaco y ahí carga uno con esa muerte toda su vida? Lo he visto por tantos. Un jugador de fútbol le molestó que el árbitro le quitó una falta, fue y le dio un gol al árbitro, el árbitro cayó, vino la ambulancia y dice: "Este hombre está muerto". Y aquel decía: "Pues solo dio un golpecito", pero era todo lo que necesitaba para que se muriera. Y cambió totalmente la vida porque se convirtió en un homicida involuntario. Entonces, tú tienes, toda la vida está pagando eso. Eso pasó en Centroamérica. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros nos turbamos? Podemos cometer errores. Por eso el llamado de nuestro Señor Jesucristo va en esos términos. Inmediatamente cuando dice: "No se turbe vuestro corazón", Él dice unas palabras que son muy significativas. Creer y creéis. Creéis y creer. Son palabras que para nosotros gramaticalmente pueden ser como un indicativo, algo que está indicando. Entonces nosotros debemos de prestar atención que algo va a ocurrir aquí. Cuando dice: "Creéis en Dios, creed también en mí". Son dos cosas muy importantes que se están dando aquí. La primera de ellas es parte de nuestra doctrina. Primero, cuando Jesús dice: creen ustedes en Dios, dice un español más bueno, creen en Dios, crean en Él. Ambas son imperativos. La primera es un indicativo por ser creer en Dios, y la segunda es un imperativo: crean en mí. Es decir, si tú crees en Dios, si tú crees que Dios es el todo, si tú crees que Dios es el creador y todo eso, cree también en mí. En ese momento Jesús está poniendo a la par de Dios. Está diciendo que el Padre y Dios somos uno, lo que tantas veces decía. Y es un punto doctrinal muy fuerte, porque nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Creemos en la Trinidad. Y creemos que Jesucristo es Dios, como Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. Pero en ese momento solo se manifestaba Él. El Espíritu Santo vendría unos versículos más adelante. Ahora, todo esto se le estaba diciendo a una comunidad de fines del siglo I, que es cuando Juan escribe este Evangelio. Tenía una comunidad en Éfeso, según dicen los historiadores. En esa comunidad estaba sufriendo a fines del siglo I persecución por parte de un emperador romano. Empezó a perseguir fuertemente a la iglesia. Y entonces la misma iglesia estaba turbada. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos cerraron el templo, ya nos cerraron la posibilidad de predicar el Evangelio. Si nos ven en la calle, nos encierran o hasta nos matan. Está turbada la iglesia. Entonces, cuando escribe esto Juan, está diciendo a su comunidad que puede mantenerse en pie. Porque lo que lo mueve a uno, es algo que se obtiene como resultado de creer en Dios y creer en Jesucristo. Creer en Dios no era difícil para ellos porque era el origen judío. Creer en Jesucristo apenas lo estaban conociendo. Entonces Jesucristo por eso tiene que dar la explicación que da después. Que es la parte que ustedes le dieron. Entonces nosotros vemos que cuando habla de esa manera, está diciendo: el Padre y yo somos uno.
Entonces, si yo le dije lo que iba a pasar con Judas, lo que yo les lavé los pies, les dije lo que iba a pasar con Judas, les hablé de la negación de Pedro, si yo les dije todo eso, créanme, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Los apóstoles allá con esa duda. ¿Cómo va a ser? Créanme. Y empieza él a decir otras cosas, pero no me voy a referir del todo a eso. Entonces, Jesús está invitando a los apóstoles, a esa comunidad que después tiene que llegar, que fue la iglesia primitiva, que crean en Él con la misma fe depositada en Dios. Les decía, ellos no era difícil creer en Dios porque eran judíos. Ellos conocían la ley, estudiaron toda la Torá, pasaron por el Bar Mitzvah, y las mujeres pasaron por el Bar Mitzvah. Entonces ellos, para creer en Dios no era difícil, y sabían que tenían que hacer los sacrificios o seguir asistiendo al templo a orar, como nosotros lo vemos en Hechos que están haciendo. Y creer en Dios no era difícil, creer en el Padre no era difícil, pero le está diciendo que esa misma fe que habían depositado en Dios la depositen en Él. Esta equiparación no sería posible si es que Jesús no estuviera identificando en la divinidad con el Padre. Nosotros vamos a ver después, cuando Él llamaba en Getsemaní, oímos esa oración, según Lucas, pero también oímos la oración del capítulo 17 de Juan, de Él llamado la oración sacerdotal. Cuando nosotros vamos a ver allá cómo esa familiaridad con que Jesús le habla al Padre, devuelve la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquí están los que tú me diste. No se perdió ninguno, sino el de perdición, el hijo de perdición. Padre, cuida a estos que están aquí. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También bendice o cuida a todos los que han de creer por el testimonio de ellos. Oímos toda esta oración, por eso es una oración sacerdotal, porque hay intercesión, está intercediendo. Nosotros vemos como el Señor le está diciendo a los discípulos, así como creen en Dios, crean también en mí. En los demás, lo que acabo de decir del capítulo 17, ya fue inspiración divina de Juan, porque Juan, según leemos en los evangelios, estaba como a un tiro de piedra de Jesús, como para oír lo que Jesús estaba pasando o estaba diciendo. Por otro lado, lo que el verbo que se está utilizando para creer implica dentro del concepto de lo que es el judaísmo. El verbo creer implica entrega, implica dependencia, implica permanencia. En otras palabras, Jesús les está diciendo lo que ellos tenían como un entendimiento del significado de la fe. La fe no es solamente tener un conocimiento intelectual. La manera como está hablando, creer en Dios, creer también en mí. Esas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo tienen un significado en el mundo hebreo de que va más allá de nada más un conocimiento intelectual. Porque el conocimiento intelectual nos permite creer en algo de lo que se dice, pero no en todo lo que se dice. En cambio, cuando se habla de un conocimiento de que implica o creer en el sentido judío, que implica entrega, dependencia, permanencia, entonces está emplazando a lo que es el tener fe. Y por lo tanto, cuando se tiene esa fe, cuando se emplaza esa fe bajo esa creencia, el temor se disipa. La única manera, en otras palabras, de disipar aquel temor que produce, que ha producido dudas en nosotros, porque la turbación produce temor. Cuando yo estoy turbado acerca de algo, no me atrevo a hacer otras cosas. Produce temor. Entonces es necesario que nosotros tengamos fe y que
sea aquello que llegó a nosotros, que nos salvó. En este caso, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos reconocer en este momento que cuando se habla de la turbación, se está reconociendo lo que es el sufrimiento humano. Pero dirige la mirada a sus discípulos a una fe activa, a una fe que signifique también dependencia, que signifique también permanencia, que signifique también entrega. No es una cuestión intelectual, es una cuestión muy real, porque ¿qué es lo que tienes que entregar? Tu vida. Si dices que te entregaste al Señor, tiene que manifestarse, tiene que rendir esos frutos. Por eso le decía Jesús a los fariseos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué son esos frutos? Aquellas cosas que yo hago en razón de que me arrepentí de mis pecados y que ya no voy a estar haciendo eso. Y eso es lo que produce ese fruto. Entonces, cuando se habla de una fe activa, cuando se habla de una fe con estas características, viene lo que es la paz en el ser humano. Y esa paz que promete como resultado un incremento en nuestra confianza en que Dios aún tiene el control. Nuestro Señor Jesucristo tiene que hablar de lo que es, lo que va a pasar. Inmediatamente le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas están. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fue, volveré otra vez y os tomaré lo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y conocéis el camino. Y Tomás todavía le dijo: Tomás es caracterizado como el incrédulo. Pero no un incrédulo de que no creía, sino un estilo de fe que cuestionaba en el sentido de argumentar, sino cuestionaba en el sentido de que será cierto. En ese sentido, más que nada. Debemos a Tomás preguntando: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y allí viene Juan 14:6, donde dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad que tú conoces, y yo soy, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él empieza a explicar todo eso. Pero allí en el versículo 1, el apóstol Juan nos enseña que la fe auténtica en Cristo transforma la ansiedad en esperanza. En el contexto contemporáneo, en el contexto nuevo, desde la incertidumbre y el miedo que son constantes en nosotros por todo lo que pasa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? De repente esto como que no se mueve. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer de nosotros? Más bien como que estamos perdiendo y no vemos que avance y todo. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y es natural que se sientan de esa manera, porque uno espera ver cosas inmediatas, pero Dios quiere que primero se hagan otras como las que hicieron antes. Tiene que desaparecer todo aquello que puede estar estorbando el camino de Él. Como fue la traición, la negación, tiene que desaparecer todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros podemos ver que lo que a Dios nos llama con este versículo 1 es a la certidumbre, es a la desaparición completamente del miedo, es a encontrar consuelo en esta promesa de que Él nos ha dado, de que las cosas van a ser diferentes. Y van a ser diferentes por solamente porque Él lo dijo. Entonces, eso nos dice a nosotros que como iglesia debemos de manifestar esa fe, debemos de manifestar esa creencia. Realmente creemos en Jesucristo. Realmente
quedándonos allá de ay, Señor. Esa es la pregunta que surge de este versículo, porque estamos turbados. ¿Y cómo sé que estamos turbados? Porque estamos quietos. Y se hacen algunas cosas, pero a ver qué resulta. Y no es así como se trabaja el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo trabaja en comunidad. Por eso nos llamamos iglesia. ¿Creemos realmente en este Jesucristo? Que cuando ellos se dispersaron porque a él lo crucificaron, él se levantó de la tumba y ¿qué fue lo primero que hizo? Avísenlos a donde sea que estén, que yo estoy aquí. Y fue donde estaban ellos, los reunió de nuevo. ¿Por qué? Porque aquellos que iban camino a Emaús, antes que yo dé la respuesta completa, aquellos que iban camino a Emaús, los detiene él y le dice, regresen, ahí donde están los demás, estén con ellos. Y el libro de ellos, cuando estaban juntos, Jesús les da lo que es la promesa y van a recibir el poder. Estuvo 40 días con ellos, asciende, según Hechos 1:21, asciende a Dios y aparece un ángel diciendo, así como lo vieron recibir, él va a venir. Es un mensajero de Dios, dice la verdad. ¿Qué hizo la iglesia? La primera comunidad no era la iglesia así como nosotros entendemos hoy. Pero se escondió, pero vino el Espíritu Santo allí desde el aposento alto donde estaba, empezaron a hacer cosas que llamó la atención de la gente. Porque es el Espíritu Santo el que mueve a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que manifiesta que el hombre de iniquidad, del que se habla en 2 Tesalonicenses 2, del hombre de iniquidad no tenga dominio aquí en la tierra, porque mientras la iglesia está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo también va a ser arrebatado. Pero ya Jesucristo nos hizo la promesa. Él dice por qué tuvo que irse, para que venga el Espíritu Santo. No los ángeles tenían que hacer el trabajo de lo que es el conocimiento de Dios al mundo, es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar en eso. Juan 14:1, desde la perspectiva, revela el corazón compasivo de Jesús. Porque los únicos que pueden mostrar lo que es verdaderamente el amor de Dios somos tú y yo, si realmente creemos en Él. Somos los únicos y tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Criticando a los demás? No. Porque tal vez ellos querían hacer aquellos apóstoles. Empezaron a criticar a Pedro, todo lo más a mí, ya lo dijo. Aquel lo va a traicionar y empieza a criticar. Y Jesús les dijo, no es nada de eso. Creen en Dios, crean también en mí, pero manifiéstenlo de la manera de lo que, como ellos entendían el creer, de la manera como ellos entendían la fe. Era una comunidad, repito, la comunidad a la que describe Juan, define desde el siglo I, que estaba siendo perseguida. Entre el 96 y el 110 hubo un emperador que persiguió a la iglesia, pero con mano muy fuerte. Si no me equivoco, era Domiciano, un emperador romano. Entonces ellos estaban en ese momento totalmente turbados. Y cuando ellos entienden esto, vemos a una iglesia pujante, vemos una iglesia que sale. El mismo Juan, de seguro ya había regresado de la lista donde fue desterrado, ya había tenido la experiencia y posteriormente al Evangelio escribe el Apocalipsis. Pero apenas él llegó a donde estuvo, a la comunidad a la que él pertenecía allí en Éfeso, escribió sus cartas a las diferentes iglesias de
pero nosotros debemos estar preparados. O es que nosotros, pensémoslo de esa manera, tenemos que esperar que haya una persecución en nuestra iglesia, así una persecución oficial a nuestra iglesia, para que nosotros nos movamos. O si hay una persecución oficial, entonces queda completamente vacío este lugar. Son las cosas que se presentan y que uno se pone a pensar cuando estudia esto de Juan 14:1. Porque esto estaba ocurriendo cuando la iglesia no desapareció y la evidencia somos nosotros, aquí estamos. Por eso, revela el corazón compasivo de Jesús y su identidad divina. Tú y yo como iglesia somos los únicos, perdonen que yo insista tanto, somos los únicos en este mundo, así como está, que produce incertidumbre, miedo, produce muchas cosas en nosotros mismos. Somos los únicos que vamos a mostrar el corazón compasivo de Dios cuando somos compasivos con ellos, cuando somos compasivos entre nosotros, cuando compartimos las bendiciones que Dios nos da con ellos, cuando compartimos nuestros dones con nosotros, nos edificamos. Entonces, creer, si Dios cree también en mí. En otra palabra, manifiéstalo, muéstralo. Realmente muestra lo que es el amor de Dios. El amarás a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Es muy intelectual y te parece que sí, ya lo tengo, yo amo a Dios. Pero cuando Dios te pone frente a alguien que nada más te ve, ya me cayó mal. Es entonces cuando verdaderamente tú puedes saber si amas a Dios, si crees en Dios, si crees en Jesucristo. Cuando se pone a prueba la fe, muchas veces tengo que decirle a la iglesia es como David. Allí era el gigante gritando improperios en contra de Dios, con su vida, con su testimonio y todos ellos gritando cosas feas en contra de Dios, en contra de la iglesia. Y David dice, no necesito yo tanto armadura. Lo único que necesito es que Dios me ha dado esta habilidad. Y a nosotros nos dio Dios más habilidades, nos dio el Espíritu Santo. ¿Y qué hace él? Va ante el gigante, se enfrenta al gigante. Lo que los guerreros más bravos que tenía Saúl quisieron hacer, lo hizo hacer un muchacho. Tenía mucha fe. Pero una vez en ese momento se puso a prueba su fe. Porque cuando le cuestiona ¿por qué vienes conmigo con piedras y con hilos? Dice, tú a mí vienes con flecha, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Cuando dice eso, David está teniendo fe, una creencia en Dios de tal manera que él sabe que por estar en el nombre de Dios va a salir adelante y salir. Y ahí lo pudieron ver. Por eso me gusta decirle a la iglesia, nosotros somos como ese David. Vamos ante esos gigantes, vamos ante los problemas que nos rodean, ante las situaciones que se nos presentan ante la misma iglesia. Vamos creyendo que Dios nos va a dar la victoria. Y eso es lo que nos debe de mover. ¿Creéis en Dios? Creed también en Jesucristo. Que su fe no sea la fe que tienen todos los demás. Sí, claro que Dios existe. Sí, claro que Jesús existe. Y cuando yo le preguntaba, ¿qué es para ti Jesús? Un gran hombre. Murió por todos nosotros. Mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, murió para que todos nosotros tengamos la oportunidad de llegar a Dios. Ahí lo dice Juan 14, yo soy el camino a Dios. Allí sí, pero mucho cuidado porque esto se llama el universalismo y es un movimiento también teológico. Termino con esto, mis hermanos. Creer en Dios y en Cristo no son dos actos distintos, es el mismo acto.
creéis en Dios y creéis en Cristo. Hoy nos aumenta la iglesia con nuestro mismo Señor Jesucristo, con la historia de la iglesia y en el Espíritu Santo. Creéis en Dios, creéis en Cristo y creéis en el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros el día de hoy. Es un solo movimiento de confianza hacia el mismo Señor. Así, nosotros como creyentes podemos vivir sin turbación, porque la esperanza que Él nos dio de la vida eterna, nada más eso. Ya ni hablemos de las casas, de las calles de oro, el mar de cristal, no hablemos de eso. Nada más la vida eterna, la esperanza que tenemos de la vida eterna debe de ser suficiente para que la turbación se vaya a un lado, el temor se vaya a un lado, las dudas se vayan a un lado. En el sentido dudas de que esto se va a cumplir, mire cuánto tiempo ha pasado y el Señor no viene. ¿Estás anhelando su venida o estás dudando de su venida? Porque hay una corona de vida, hay una corona de premio a los que anhelan su venida. Entonces, puede vivir sin turbación porque su esperanza está anclada en aquel que dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la fe que quiere que nosotros tengamos. Confiar, confiar, confiar. Van a haber más estudios de este estilo. Y van a haber puntos doctrinales que vamos a estar tocando para fortalecer también lo que es nuestra doctrina. Vamos a orar. Señor, como una vez dijeron tus discípulos, aumenta nuestra fe. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer, Padre Santo. Revélanos más de tu palabra, permítenos crecer en ella, con la finalidad de que nosotros obedezcamos tus mandamientos, caminemos tus caminos, honremos tu presencia, proclamemos tu evangelio. Permite, Señor, que esta tu iglesia crezca, que esta tu iglesia te conozca más, que esta tu iglesia manifieste su fe en ti, manifieste su creencia en ti, manifieste su creencia en nuestro Señor Jesucristo, y que los de alrededor puedan ver que hay algo diferente que está ocurriendo, hay algo diferente. Sabemos que hay muchas cosas que están estorbando, hay enfermedades, hay cosas que están estorbando, sabemos que hay situaciones que se están dando, pero Señor, tú eres el que tiene control de nuestra iglesia, de nosotros. Por eso manifiéstate de tal manera, Padre Santo, que nosotros, cada uno de nosotros, demos a conocer el nivel de nuestra creencia en ti, el nivel de nuestra creencia en Jesucristo, el nivel de nuestra creencia en tu Espíritu Santo, y que esto se vea lo que el Espíritu Santo solo sabe hacer: proclamar tu evangelio, Padre Santo, proclamar a Jesucristo como Señor, proclamar la salvación, proclamar la vida eterna, proclamar tu próxima venida, Señor. Y estamos aquí con Él presentes para que tú nos muevas a nosotros. Que los que lleguen sean porque tú nos estás trayendo y nos estás usando para traernos, Señor. Métete de una lengua que reciban el alimento que necesitan, que encuentren el espacio que andan buscando y que puedan de esa manera encontrar su lugar en tu reino.
Gracias por lo que ha de traer, Señor. Y gracias por lo que hoy estamos aquí. Gracias, Señor. Te bendecimos. Despide a tu iglesia en paz. Que su entrada y su salida esta semana esté completamente llena de ti. Que su testimonio provoque a la pregunta, provoque a la búsqueda, provoque a tu Espíritu, Señor, para que éste toque sus corazones. Pero hazlo también a través de nosotros, Señor. Señor, despide tu iglesia en paz. Llévala